Hablar un poco de todo esto, de estas elecciones, de bajarse de la candidatura Mauricio Macri, a quién beneficia, a quién no beneficia, al analista político, nuestro amigo Enrique Zuleta Pusairo. Enrique, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Maya Mercedes. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, dame tu lectura de por qué Mauricio Macri se baja de la candidatura. Por Mauricio Macri cumplió una función central después de salir del gobierno, que fue mantener unificado Juntos por el Cambio. Yo no creo que ningún otro dirigente hizo ese esfuerzo, ni en el radicalismo, ni en el PRO. Y el esfuerzo fue un esfuerzo exitoso, porque tal vez el activo más importante que cuente hoy Juntos por el Cambio es unidad. Más allá de que haya divisiones y discusiones y batallas y en algún caso con alto voltaje, lo cierto es que la fuerza está prácticamente unida, y yo dudo que cualquiera de los candidatos que fuera hoy presidente de alguna manera le reste votos o implique perder votos en el otro candidato. Esa unidad tiene más que ver con muchos factores, no solo la decisión de Macri. Macri lo que hizo fue un líder encargado de eso y no me parece que podría haber hecho otras cosas y no las hizo. Eso es el activo. El pasivo es que el sistema que adoptaron, el sistema de las PASO, lo defendieron a capa y espada con el ayuda del presidente Fernández, que estaba a punto de desaparecer las PASO. Lo que provocó fue una especie de centrifugación de las fuerzas políticas que no se notó tanto en la candidatura presidencial, donde hay claramente 3 candidatos, por lo pronto más el radicalismo, sino en muchos sectores provinciales. Hay provincias donde se ha roto Juntos para el Cambio. No se ha roto solamente al nivel de los líderes, sino también al nivel de los votantes. Pasa, por ejemplo, está a punto de pasar en Chubut, ha pasado en Chubut, ha pasado en Tierra del Fuego, Mendoza estaba a punto, no se sabe bien cuál será el saldo, Córdoba. Entonces eso tenía que ver con jugar a esa división para después unirse. Macri me parece que exageró esta cuestión, y la verdad es que a Macri no le aportó nada. En las encuestas que hay, todas, no solo las mías, el rechazo a Macri en ciertos sectores clave, como es el Gran Buenos Aires o el noroeste argentino, parte importante también de la Patagonia, eso es muy fuerte, más de del 73%, casi como el de Cristina. Entonces no era un líder viable. Eso no era una preocupación de Macri, porque la verdad lo recompensaba con las campañas y los medios, etcétera, pero sí lo era cuando los empresarios en los últimos tiempos le plantearon necesidades, reclamos y condiciones máximas para poder apoyar. Los empresarios del campo, por ejemplo, están netamente jugando a la dolarización o algún sistema equivalente, y el resto de los empresarios están imponiéndole al gobierno que venga la protección de la industria nacional. Abrir sí, pero conservando las empresas que están acá, la industria automotriz, la UIA. Entonces, ¿podía un presidente con tamaño nivel de rechazo acaudillar o hacer un gobierno donde tendría que asumir necesariamente un costo político altísimo? Ahora, Zuleta, ¿cómo le va? Buen día, Horacio Ramírez, ¿verdad que soy? Políticamente dentro del PRO, lejos de apaciguarse los ánimos o de allanar un camino, hay 2 modelos en tensión, hay 2 figuras que tensionan hoy por hoy, como son Larreta y Bullrich. Bueno, es porque Macri apoyó a Bullrich y le llevó a todos sus exministros, que ayer lo ha acompañado a la UIA de Antesica, por ejemplo, Federico Pinedo. Macri le apoyó muchísimo. ¿Y por qué le apoyó? Para evitar la pérdida de votos hacia sectores que están muy descontentos con la experiencia del PRO, sobre todo, y que apoyar Milei, sobre todo votantes, son muy importantes. En la provincia de Buenos Aires, Juntos para el Cambio le está perdiendo. Tendría que ser un milagro de reunificar los distintos candidatos, todos sin perder un solo voto, para llegar a empatar. Y si no, tomado una ventaja, y no porque gobierne bien, ni porque tenga una propuesta, sino simplemente porque están unidos. Ya no está Massa por un lado, Randazzo por otro, y 2 peronismos. Pero hemos estado unidos, tiene menos votos, pero está unido. Entonces me parece que
esa división que hasta cierto punto se va a ir litigando en estos días. Por ejemplo, en la capital federal es una situación donde hay dos modelos contrapuestos, pero allí ha sido claro Macri. Aquí el candidato es Jorge Macri, y le han puesto a Rodríguez Larreta, yo creo, de alguna manera es una cláusula implícita que el candidato es él. Ya se bajó Ferrario, se va a bajar seguramente Acuña en algún momento, o el actual ministro de Salud, porque el candidato va a tratar de unificarlo. ¿Qué van a hacer con Lustó? No lo sabemos. Ahora, la provincia es más grave porque hay 5 candidatos. Hay Carritondo, que acompaña en este momento a Vidal, está Joaquín de la Torre, y está Iguacel, que acompañan a Bullrich. Rodríguez solo tiene a Santilli. Hay otro candidato allí latente, que es el candidato radical, que es muy importante, no tiene chances, pero es el presidente del Comité de Provincia, se llama Maximiliano Abad. No solo es el presidente del Comité de Provincia, tiene en este momento el radicalismo 100 ciudades que gobierna. Entonces, realmente son muchos candidatos. ¿Cómo van a simplificar esa elección? El que le sigue a Kicillof es Santilli y está 10 puntos abajo. Entonces, si no se recupera la provincia de Buenos Aires, es muy difícil hacer una elección nacional exitosa. Hoy por la elección nacional está empatada. Y ahí entre Lustó y Jorge Macri. Lustó no tiene nada. Lustó lo que hizo no mide, ¿no? Larreta, pero Lustó mide porque es una figura destacada, pero no tiene ni territorio ni espacio. Lo único que tiene Lustó en este momento son 2 o 3 pisos de funcionarios y militantes en el Palacio de Gobierno. Que la verdad de las cosas es que Lustó empuja un poco con la fuerza que tienen los medios. Es un hombre muy inteligente, pero no es un candidato, no tiene un espacio territorial, está un poco colgado de Rodríguez Larreta, que le prometió un lugar que no se lo puede prometer porque no va a aceptar entregar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué habría, en nombre de qué, el PRO, que ha gobernado muy exitosamente Buenos Aires, lo entregaría al radicalismo, que no tiene absolutamente nada? Está muy dividido por otra parte, porque el radicalismo tiene un problema, que no sé si habló Flinta de eso, seguramente no, pero el problema del radicalismo es que desde hace muchos años el presidente del partido es candidato presidencial, y eso le quita totalmente fuerza, porque cuando estuvo otros candidatos, caso de Rosas o de Barletta o de Cornejo, ahora Morales, el Comité Nacional se pone al servicio de un candidato, con lo cual el radicalismo, que es un partido tan diverso como el peronismo, queda de alguna manera jibarizado, porque queda detrás de la campaña. Ese es un error. Los presidentes de los partidos no pueden ser candidatos. No pueden ser candidatos. ¿Morales tiene peso político? Morales tiene mucho peso político en la estructura del radicalismo, es el presidente, sí, tiene una candidatura, pero a nivel nacional la intención de voto es 7%, está muy por debajo. Muy por debajo. Ajá. Muy por debajo. Ajá. ¿Y Manes, Enrique? Manes es una figura muy interesantísima, porque Manes solo... ¿Más que Morales? Bueno, tiene más intención de votos, claro. No me digas. Porque la provincia de Buenos Aires consiguió en la última elección 1.200.000 votos casi propios. Con nada. Es una figura interesante de muchos independientes que cuando se acercan al radicalismo se encuentran con la estructura no se cumple, los rechaza. Está pasando a Manes lo que le pasó hace muchos años a los Maragall. Las figuras independientes que vienen, agregan otra agenda. Sí, y suman votos. Ahora, y te pregunto, ¿Cristina ya está fuera de la escena PASO? No, Cristina nunca fue candidata, fue un invento de los diarios, sobre todo de los diarios. No va a ser candidata. No es candidata presidencial, no puede decir no va a ser, porque la otra vez tampoco iba a ser. Sí. Encontró una fórmula aplicada, rarísima, por supuesto no funcionó en la práctica. Claro. Que fuera de Alberto. Presidencia. Alberto, esa es una experiencia realmente muy negativa. El gobierno probablemente el conjunto para ganar elecciones fue una opción brillante, para gobernar una de las peores opciones que ha tenido la democracia en los 40 años de transición. ¿Y por qué sumó y por qué fue tan choqueante cuando ella anuncia en las redes, que lo hace creo que en su cuenta de Twitter, anuncia la candidatura de Alberto?
Porque fue un golpazo. Bueno, es que fue una cosa muy imaginativa, muy profunda, muy interesante, muy inesperada. Cristina, si algo tiene, es una capacidad estratégica para impresionar el golpe muy fuerte. Después, para elegir gente, para armar propuestas de gobierno, para dotarle a las instituciones de una densidad suficiente para poder funcionar, bueno, ese yo no puntúa, pero digamos como capacidad táctica de sorprender al adversario lo he hecho varias veces. Lo mismo ocurrió cuando hizo las PASO, había perdido la elección en el 2009, el propio Kirchner había perdido la elección. Bueno, hizo una movida que logró 52% 2 años después. ¿Y hoy se puede dar este otro fenómeno del dedo de Cristina Kirchner, como hizo con Alberto, que hoy ponga el dedo en otra persona? Y si vos crees que puede ser, ¿quiénes serían los candidatos cercanos hoy a ella? Porque algunos hablan de Scioli. Hoy yo creo que ha fracasado totalmente el modelo económico del peronismo fracasado. Yo creo que no hay una respuesta satisfactoria de alternativas. Massa es el candidato más fuerte en las encuestas, no solo es el mejor valorado, sino que bajó mucho en el rechazo, tenía 70% de rechazo, hoy el rechazo es de 50, 20 puntos ha mejorado, es muy buen candidato. No sé si alcanzaría, ni siquiera si puede ser candidato. El otro candidato que tiene menos rechazo es Scioli, no está en la pantalla de la gente, en consecuencia de la intención de voto del 12%, igual es casi un doble de Morales, ¿no? Pero de todas maneras es un candidato que no tiene rechazo, tiene apoyo de los industriales, de los gobernadores. La Cámpora seguramente no le interesa ningún candidato. La Cámpora ha optado por ser oposición de quien sea, quiere tener 25 diputados en el Congreso que graviten el año que viene. Me parece que la idea de la Cámpora es una idea de oposición. Como en otro tiempo era el radicalismo, es decir, no imaginaban la idea de gobierno, eso para lo que estaban era para sentarse de la oposición. A mí me parece que hoy que necesariamente el peronismo puede llegar a empatar la elección si se divide el voto de la oposición. Ese voto se puede dividir porque tiene varios factores divisores. El primero, de que quien gane la interna no lo gane de un modo neto, o porque se retire alguno se retire, o porque realmente crezcan las terceras opciones. Una opción es Milei, no amenaza por el momento, pero puede amenazar. Otra opción es alrededor del 10% de los votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se ve eso, de gente que quiere una opción de centro-derecha, pero que no sea extravagante, tipo Milei. Eso le ha abierto el espacio a algunas figuras. Por ejemplo, la opción Schiaretti apunta a ese segmento. En el año pasado, la elección intermedia, apuntó a ese segmento un grupo de organizaciones. Por ejemplo, estaba allí Cynthia Houghton, es una dirigente de los sectores evangélicos, sacó el 3% de los votos, sin nada. Por otra parte, esa parte también está Expert, ahí está figuras que tienen que ver mucho con las políticas municipales. Es como un 10% de votos vacantes que busca una opción de centro derecha que no es el radicalismo. A mí me preocupa más Milei, Enrique, en el sentido de que hay una franja de jóvenes que no sé por qué razón o circunstancia se inclinan mucho hacia la figura de Milei. Y no, en todo el mundo pasó eso. Hoy ganó las elecciones Castillo en Perú, Boric en Chile, Petro en Colombia. Lo mismo cuando se disolvió en México el PAN y el PRD. Apareció Morena, apareció López Obrador. Esas son todas figuras que salen de una posición antisistema. Milei es un hombre además muy inteligente. Pero peligroso. No sé si es peligroso. Lo que generado es un debate y obligado a los partidos a tener propuestas, a tener ideas, a tener no vale salir con la mujer y con un bebé y sacarse una foto. No es suficiente. ¿Te das cuenta? Hoy por hoy hay que hablar del Estado, hay que hablar de la privatización, hay que hablar de impuestos, hay que hablar de la coparticipación, hay que hacer. Y creo que Milei contribuyó, no fue el único,
a que hubiera que tener ideas. Eso parece cambiado mucho en la campaña, porque hoy es muy difícil ganar elecciones solamente con Instagram y con el Twitter. Y me parece que eso está experimentando el PRO, donde las campañas al estilo Durán Barba no sirven, no vale, porque la gente está buscando ideas, está buscando propuestas, está buscando ejemplaridades, está buscando una cantidad de cosas y no las encuentra en la política. La posibilidad de la oposición, es decir, ¿la oposición necesita sí o sí aunar fuerzas con el espacio de Milei? No creo, porque si hace eso se va a extremar y va a abrir más ese flanco que les digo que de por ciento se puede abrir más. Pero ese punto de contacto podría ser Patricia Bullrich. Sí, pero me parece a mí que la verdad de las cosas es que la gente no está esperando movimientos oportunistas, está esperando ideas de gobierno, está esperando gente con capacidad de tomar decisiones, sobre todo gente independiente, que no está pendiente en que aspire a inaugurar una nueva era, como pasó con Macri, donde uno dice, bueno, creo que empiezan los empresarios ahora, bueno, vos vas a venir con el asunto de conservar tu 70%, vas a hacer cualquier cosa. Nosotros necesitamos cambio, y lo necesitamos ahora. Necesitamos que alguien pague por esos cambios, queremos que seas vos, por eso te vamos a votar. Si no vas a hacer eso, mejor correte y deja otro. Entonces, esa presión fue importantísima sobre Macri. A Macri, los que lo han convencido de que no hay margen son más bien sus coaliciones empresarias, sus apoyos concretos extrapolíticos. Le han dicho, mira, si no vas a hacer las cosas que necesiten en el otro gobierno, mejor no vengas, porque esta vez no nos podemos equivocar. Hoy leía... Eso es lo que lo retrajo a Macri, me parece a mí. Es una opción. No invento, hablo mucho con los empresarios. Yo siento ese clima. Hoy leía algo recorriendo así un poco los portales nacionales que Jorge así decía que Mauricio Macri arrugó y que Cristina está empoderada y con ganas. ¿Vos la sacarías hoy ya, Cristina, de la escena? No, de ninguna manera. Cristina Fernández de Kirchner, como Mauricio Macri, tiene un peso en esas coaliciones que no es determinante para ser candidato. Concitarían un rechazo enorme, pero son importantes. Por ejemplo, anoche hubo un episodio muy notable, que hubo 2 cenas muy importantes. Sí. Que fueron la del CIPEC y la de... Estuvo Macri con Bullrich y con Larreta. No, todos querían ir a todas. Ahora, ¿a dónde fueron? Terminaron yendo todas. ¿A dónde? A esa. Unos episodios para reírse realmente. Como cambiaban, iban con sus teléfonos tratando de ver a dónde iban a ir. Fueron a donde fue Macri. Macri se sentó a comer, no a pasear, en la Fundación Libertad. Sí. Entonces, el caso del CIPRES, que es el think tank de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta había ido a saludar al principio a la Libertad y se corría rápidamente a la CIPRES. Cuando se enteró que Macri se quedaba a comer en la Fundación Libertad con todos los expresidentes, canceló, se fue y se sentó en la mesa y se aguantó la comida que le fue Macri. Lo mismo pasó con todo, con Bullrich. Es decir, no es que él fue el jefe, sino que nadie aceptaba salir del foco que todavía brilla, aunque se haya apagado esa estrella, está brillando y va a seguir brillando. Y me parece que lo que produce es un liderazgo natural, no para conducir, ni para gobernar, ni para condicionar nada, pero sí para significar esa coalición, que es la coalición de centro-derecha, con posibilidades bastante reales de volver al poder. Ahora, todo depende que conserven la relación con el radicalismo, porque el que va a aportar las estructuras, los votos, los fiscales, va a ser el radicalismo. Ahora, ni una palabra de Macri al radicalismo a la hora de despedirse, ni una palabra al hablar de futuros candidatos, que no existe para ellos el radicalismo. Es un socio menor que está allí y no lo van a considerar en absoluto. Los consideran gente honesta, eficiente, que no roba, que se le pueden confiar cajas, pero de manera alguna son socios del poder. Y eso me parece, vamos a ver cuánto tiempo lo aguanta el radicalismo. Claro. Significado que tiene excelentes dirigentes, que se han nutrido de independientes por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el radicalismo esa función subalterna? Creo que esta elección lo va a aguantar, porque es muy importante no dividirse, eso lo saben todos, nadie gana con nada con dividirse, pero va a ser una discusión que va a estar planteada desde el primer día del nuevo gobierno, si hay un gobierno
de la oposición. Sobre la coyuntura, ¿puedo preguntarle puntualmente por este viaje del presidente a los Estados Unidos, incluso el ministro de Economía también presente? ¿Qué podría traerse Alberto Fernández de los Estados Unidos, teniendo en cuenta el acuerdo con el fondo? Bueno, Alberto Fernández hace bien en ser presidente y seguir hasta el último día de presidente, incluso el sentirse y empoderarse como candidato, porque si tiene algún signo de que su gobierno se terminó, el castillo de naipes se desmoronaría con una violencia que no les quiero contar. Si es candidato, si quiere ser candidato. Es importante que él siga de presidente y que incluso sea un punto de referencia. Sí, que esté en el armado, pero no candidato. Tiene que estar allí y está haciendo lo que tiene que hacer. Tenía que haber estado en Estados Unidos hace 4 años y ha llegado recién ahora. Vamos a ver si puede hacer algo. Creo que la Argentina va a tener mucho apoyo porque es un país importante, es un país muy significativo. Si ustedes miran en largo plazo, está funcionando en todos los niveles de la economía. Lo único que estamos mal son por los trabajadores y los profesionales y las pymes, pero si ustedes miran hacia el noroeste, tienen el litio, la minería, la hidrovía, el gas, el celoy, la pesca, el hidrógeno verde. Es muy impresionante el funcionamiento de la Argentina. Es un país de centro, claramente no hay un riesgo allí de quiebra del sistema. Todos quieren conservarlo. Es un país muy significativo. Muchos dicen que la Argentina es un país decadente, que no tiene destino, pero se equivocan. El sistema está funcionando, funciona mal, no cura, no educa, no cuida, no nos protege a nuestros hijos ni a nuestros padres, pero ¿saben qué? Funciona. En Chile dejó de funcionar, en Perú, en Colombia, en México. Entonces me parece a mí que Estados Unidos va a ayudar. Estados Unidos no es de invertir afuera, en ningún lugar, pero creo que va a encontrar una buena respuesta. Y por supuesto, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario son los preferidos. Si llegamos a caer, se caen todos. ¿La situación económica va a influir en la decisión en las PASO? Va a influir, ciertamente, pero no va a influir la inflación, porque la inflación me parece que es relativamente neutro. Nadie ha hecho la culpa de la inflación a este gobierno ni a los otros. Tiene muchos culpables, y la gente ha aprendido que es algo muy causa. Lo que sí va a ser importante, va a ganar el que mejor ofrezca alternativas de remover las causas de lo que está ocurriendo ahora. A ver, no entiendo. ¿Qué remover? El que explique mejor cómo se genera trabajo. El que explique mejor. Pero no se escuchan propuestas, no se escucha nada todavía. No se escucha nada, claro. Ahora va a ganar el que tenga mejores ideas o el que transmita la idea de hacerse cargo de sus problemas. O sea, acá estamos hablando de trabajo, de impuestos, estamos hablando de producción, premiar la producción y castigar la especulación. Estamos hablando de cosas que hay un consenso extraordinario. El que mejor acierte a esto... Es que en realidad en ese punto, Zuleta, estadísticamente el desempleo baja, pero el nivel salarial es muy bajo también. No, el desempleo no baja. Ese desempleo está cubierto solo con el empleo basura. El empleo legítimo no ha crecido mayormente. Ha crecido cargos del Estado, planes, subsidios, pero el empleo legítimo, trabajadores en blanco que tributan al ANSES, no creció nada. El jueves vamos a conocer los índices de pobreza y eso también va a causar un impacto. Exactamente, pero ¿por qué hay pobreza? Porque no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque todo un sistema de regulación les impide dar trabajo. ¿Sí? Hasta que un argentino no considere que el mejor negocio que puede hacer es darle trabajo a otro argentino, como está pasando en todo el mundo, eso estamos perdidos. En este momento cualquier persona se corta un brazo antes de crear un puesto de trabajo, porque sabe que es un pleito, sabe que es un despido, sabe que es una catástrofe que le va a ocurrir. Ahora, el otro día tu amigo Ricardo Colombi decía acá en este programa que un presidente debería ser del interior del país, porque si no, ninguno entiende lo que es el federalismo. ¿Vos qué crees? Bueno, yo soy un convencido de eso, claro que sí. Nosotros necesitamos dar vuelta a la página. Además, lo que pasa es que los provincianos
vienen a Buenos Aires. Fíjate que todos los presidentes, creo que alguna vez te lo dije, que hemos tenido desde el 83 para acá, todos vivían en 5 manzanas alrededor de donde yo vivía. Ay, sí, claro. Pero a lo mejor hay que Raúl Alfonsín vivía en Rodríguez Peña y Santa Fe. Sí, claro. Vivía en Posadas. Sí, Avenida Posadas. Sí, Alberto vivía en Callao, los Kirchner en Juncal, Uruguay. De la Rúa en Montevideo y Hijo. Todos ahí. Son 5 cuadras a la redonda. Claro. Son provincianos, claro que son provincianos. Claro. Pero ¿dónde viven? ¿Dónde vivían desde jóvenes? Claro. Desde que estudiaron. Esa es una distorsión. La verdad que ver el país desde esta loma, te puedo asegurar, no permite ver el 90% de la realidad. Claro. Y no colaboran tampoco con el tema del país. De hecho, tenés ahora el tema que nosotros afectada por los incendios. Alberto mucho no ha movido el supuesto. La relación entre Buenos Aires y el país ha vuelto a ser el gran tema, exactamente igual que cuando comenzó nuestra organización nacional. ¿Y en Las PASO con qué nos vamos a encontrar, Enrique? Vamos a ver cómo evoluciona. Va a estar interesante ir a Las PASO. Los partidos van a hacer un esfuerzo por simplificar las opciones. Está demasiado abierto, está demasiado artificial. La gente se da cuenta, ve la artificialidad de los discursos, no se pregunta qué licencia puede haber dentro de la red municipales. Ninguna. Que uno grita más, que uno dice más gatillos fáciles que el otro, pero no es diferente. Lo mismo. ¿Y del PJ? El PJ no quería utilizar las PASO. Alberto lo forzó porque quería ser candidato. Hoy ya eso lo ha abandonado, pero sigue el tema de las PASO. Yo creo que allí no puede haber mucha PASO, porque la verdad es que el peronismo jamás tuvo democracia interna, siempre eligió sus candidatos a dedo, siempre las listas de diputados se armaron en Casa Rosada. ¿Va a ocurrir ahora algo distinto? No lo creo. Parece que a las 9:15 del día que cierre de listas va a sonar un teléfono en cada provincia y le va a decir anotar. ¿Te das cuenta? Antes era Mazón, después fue Cristina Kirchner, después fue Medina y así después. ¿Aún con la teoría del Pato Rengo para Alberto Fernández? No, Alberto Fernández no creo que tenga ninguna incidencia hoy en las listas de 8. 16 gobernadores han adelantado las elecciones. Es una manifestación inequívoca de que los gobernadores tienen la menor intención de atar su suerte a una fórmula nacional y a lo que pasa a nivel nacional. No les importa absolutamente nada. Han anticipado las elecciones. Sí, Misiones de hecho vota en mayo. Sí, bueno, y en abril ya tenemos elecciones. Vota ahora en abril Neuquén, vota en abril varias provincias patagónicas, las elecciones provinciales. No, los gobernadores han alambrado el país. No van a aceptar que en ningún momento la elección nacional contamine la elección provincial. A todos les va bien, como le va bien a Valdés o como le va bien a cualquier gobernador le va bien. No hay ningún gobernador que le vaya mal. Todos están viajando todo el tiempo, generando inversiones, desarrollando proyectos, abriendo un horizonte que no abre de manera alguna la política nacional. Claro. Y me imagino que esta situación que también la hablábamos con Valdés es el hecho del Norte Grande, juntarse tantos gobernadores aún de distintos signos políticos con una estrategia en común, que es lo que le pasa a cada provincia, me parece genial. Son hechos nuevos, nunca habían ocurrido. Los gobernadores viajan, van a Israel, van al sudeste asiático, visitan los lugares donde están las inversiones, desarrollan puertos en común. Existe no solo el Norte Grande, también la región del litio, también son los gobernadores patagónicos. La región centro está un poco más atrasado, porque Schiaretti ha sido muy renuente a reunirse con nosotros, pero claro, les va muy bien. Santa Fe, Córdoba son hoy los lugares probablemente más progresistas y estimuladores de desarrollo en toda América Latina. Claro. ¿Y los votos de Milei? ¿A quién puede beneficiar? ¿Dónde pueden ir? Vamos a verlo. En este momento perjudican seriamente a Juntos para el Cambio porque básicamente son votos muy antikirchneristas, pero que en manera alguna ven
en Juntos por el Cambio y en los partidos tradicionales, a los cuales consideran la casta. Claro, la casta. Nada. Es voto desengañado, voto indignado. Eso de pensar que Juntos por el Cambio es la casta, ¿no puede beneficiar al peronismo? Vamos a ver, en la medida en que lo divide, claro que si el beneficio no es porque lo voten. Ahora, hay algo importante, cuando un partido baja, no sube el otro automáticamente. Por ejemplo, cuando cayó el voto de la coalición, el voto de Piñera, y se disolvió en Chile, no fue el voto a la coalición de centroizquierda que había gobernado Chile, se fue al diablo. Cayó el sistema, llegó Boric, que no tenía votos. Cuando se derrumbaron los los conservadores en Colombia, el voto no fue a los liberales, fue a Petro, un ex dirigente de la guerrilla, no tenía absolutamente nada. Cuando en Perú el voto del gobierno se derrumbó, no fue a la oposición, fue al maestro Castillo. O en Ecuador, cuando se derrumbó el PRI, el PAN y el PRD, no se repartieron los votos, no cayó el PRI y subió el PAN. Vino Morena, que no existía. Quiere decir que la idea de que este es un sistema donde hay dos embudos, uno o el otro, puede ser que durante mucho tiempo funcionó, pero no tiene por qué funcionar ahora. En Italia, por ejemplo, cuando se cayó el gobierno de Draghi, todos pensaban que iban a hacer un negocio centro-izquierda. No, ganó el fascismo, que no existía, con Giorgia Meloni. Acá por ejemplo en Corrientes, que te consulto porque conoces como nadie también la provincia, es que pasa que a través del éxito que tiene Eco más Vamos Corriente, a raíz de Valdés, que sacó más del 76% en las últimas, exacto, en las últimas, y ahora que se van a dar estas legislativas, no hay una oposición sólida. El PJ sigue mal, intervenido desde Buenos Aires. Eso es pésimo. Es decir, el radicalismo en Corrientes tuvo la ventaja en los años de Colombia, de los Colombia en general, de tener una posición muy de defensa de Corrientes, y jamás hizo sucursalismo. No le preguntaba a Gerardo Morales o a Ángel Rosa qué es lo que había que hacer, ¿no es cierto? Siempre tuvo una idea muy correntina, y eso es lo que lo fortaleció. El peronismo, sin embargo, fue el sucursalista siempre. Recordemos aquellas elecciones en que llegaban los formoseños y llegaban los misioneros y instalaban una radio, y llegaban los gobernadores en los aviones. ¿Se acuerdan lo que fueron las campañas del peronismo? Es el sucursalismo, y eso es letal. Me parece, últimamente no tuvo ni siquiera candidato, tuvieron que poner a Cantero, que es el vicegobernador de Valdés. Es decir, eso muestra cómo se debilita un partido, pierde la sangre, la fibra, y no existe. El sucursalismo es nefasto. Por eso haría muy bien Valdés de tener mucha diferencia y mucha distancia del gobierno nacional que viene, porque la fortaleza de una provincia depende de la autonomía, de la independencia, de criterio y de la capacidad de sus gobernantes para mantenerla con independencia de las presiones y de las tal vez la fascinación que ejerce ser parte del gobierno nacional. Perfecto. Por ejemplo, en Juntos para el Cambio, el gobierno de Macri endeudó en dólares a casi todas las provincias. Todavía no han podido salir. Neuquén, por ejemplo, una provincia devastada por el endeudamiento en dólares, o Mendoza. Cosa que no le pasó a Corrientes, porque en el gobierno de Macri no endeudaron la provincia en dólares, como quería Macri, como quería Caputo y como quería el gobierno de... Y como va a querer ahora el gobierno de Juntos para el Cambio, seguramente. ¿Alguna pregunta más para Enrique? Gracias, Enrique, querido, muchísimas gracias. Hasta siempre, ya nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Enrique Zuleta Puzeiro, analista política, hablando un poco de todo esto, y muy interesante. 3794-567404.